What are you doing here in Philly? I'm here for the drugs. And where are you from? Kensington. Oh, you're from here? Yeah. For example, tonight, where are you going to spend the night? I have no idea yet. Have you spent the night outside in the streets? Every day. Las manos con los dedos torcidos, los nudillos rojos, hinchados, es porque ya no tienen donde más... Oh, sorry. No, yo no voy a contar historia, nada. ¿Sabes por qué? Porque yo vengo ahí. What is the drug you use? Fentanyl and crack. I would go on dates, but I wouldn't have sex with people. I would just basically smoke with them. Aquí comenzamos debajo de la vía del tren. Toda esta calle es bien intensa porque pues toda esta calle al lado y lado vamos a tener un poco de acción. Even when I stopped 60 days later, stuff was coming out of my skin. Like I had all these burns and sores. Oh, these burns come from inside. Yeah, it's from that Xylazine. Xylazine. It's meant for horses, to be intermuscular for horses, a tranquilizer. So you cannot do like this anymore. Me siento enfermo si no hago mi yoga. O sea, si no lo haces, te sientes enfermo. How do you see yourself in the next 5 years? Honestly, I don't know. Maybe dead. You don't care about that? Right now, no. Esta por detrás de mí es la biblioteca, librería gratuita de Filadelfia. Y sí, señores, estamos en esta ciudad, una de las ciudades top 5 más grandes de Estados Unidos. Aquí llegamos más o menos a 2 millones de habitantes. Una ciudad muy importante para la economía, para la cultura y para la historia de esta nación. Una ciudad muy bien conectada porque 2 horitas para arriba, Nueva York, 2 horitas para abajo, Washington DC, la capital. En este momento estamos en un barrio muy popular de la ciudad llamado Kensington. Kensington es un barrio industrial que tuvo bastante auge económico, sobre todo cuando construyeron el acceso en tren. Empezó a desarrollarse, a haber mucho movimiento arquitectónico, casas, construcción, trabajos, empleos, pero también fue un barrio muy popular en la década de los 80 y los 90 por la epidemia de la adicción a los opioides tales como la heroína. Una historia que después de tantos años se ha repetido, como por ejemplo hoy, aquí en pleno 2024, con una nueva pandemia artificial llamada el fentanilo, siendo este barrio una vez más el epicentro de un problema que está matando a cientos de miles de personas en esta nación. Y es muy curioso de ver que justo en este parque también tenemos atracciones para los niños y está lleno de niños y de familias, cuando detrás de esta reja, aquí en los pastales, aquí en los prados, se vive otra realidad. Y si nos damos cuenta aquí, delante de la biblioteca ya, de la librería, es otra historia, ¿no? Todas las personas que están aquí en estas sillas, sentadas en los parques, sentadas en el pasto, son personas que nos van a contar historias muy tristes. Vamos a entrar entonces en este momento en este barrio bien profundo en las arterias, a ver qué encontramos por ahí, para darnos cuenta de frente sobre la realidad que se vive en las calles de Filadelfia con respecto a la adicción a esta droga tan extremadamente poderosa. Deseenme suerte, el camino es por aquí, vamos a darle. Mientras yo voy grabando este video, pues las imágenes van a hablar solas. Vamos a darnos cuenta al lado y lado. Quiero que miren como todo el entorno que está a mi alrededor de personas que pues están viviendo una realidad, ¿no? Por ejemplo, aquí a mi lado izquierdo hay una señora que ya la he pillado que está hace rato ahí como un poco perdida. En las sillas de allá también hay gente que está como pasando la traba, como diríamos nosotros. Y muchas realidades. Vamos a ver entonces si logramos entrevistar a algún personaje que nos cuente su historia y a conocer realmente qué es lo que está pasando con esta problemática del fentanilo en los Estados Unidos. What is your name? Andrew, What are you doing here in Philly? I'm here for the drugs. I'm talking about heroin, but it's not heroin anymore. So what is it? Fake fentanyl. Are you from Philly or are you coming from outside? I'm coming from New Jersey. Okay, so you came all the way down here for the fentanyl or something else? Yes, for that. Is it because it's cheaper here? No, not because it's cheaper, because it's more accessible. You remember the first time you used the drug? Yes, that was 15 years ago. And how old are you? I'm 33, almost 34. So let's say 17, 18 years ago. Yes. How do you see yourself in the next 5 years? Honestly, I don't know. Maybe dead. You don't care about that? Right now, no. Did you try to stop using in the past? Or I want to, I gotta think about it, but I can't get myself to do it. is this something that you do every day? Yes, How do you get the money to do it? whatever after you get it. For example, tonight, where are you going to spend the night? I have no idea yet. Have you spent the night outside in the streets? Every day. I hope everything goes well, man, and if you can get clean anytime, I hope so too. El video comienza fuerte, ni siquiera salió del parque. Encontré a un chico llamado Andrew, me contó un poco de su historia. Viene de New Jersey solo aquí a Filadelfia por las drogas, porque es más fácil encontrar, es más barato. Y Filadelfia
sobre todo este código postal específicamente en este barrio, se ha vuelto muy famoso entre la gente que usa drogas en la nación porque aquí es más fácil hacerlo. Y los gobiernos, así en Estados Unidos como lo hacen en Colombia, por ejemplo, que hemos tenido la oportunidad de conocer el Bronx en varias ciudades de Colombia, prefieren centralizar el problema en un solo lugar, que el problema no salga de estas cuadras para poder controlarlo mejor y centralizarlo en un punto y así tener los ojos encima. Y la gente, al saber que este es el punto donde están controlando el tema y donde se ve tanto el fentanilo, las drogas, la heroína, pues aquí viene todo el mundo a usar. Resultado final, pues mucha gente en las calles. Lo que vamos a ver a continuación son imágenes que hablarán por sí mismas. Vea lo que encontré aquí. Esto dice que para usarlo 2 veces, para uso de desorden por opioides, es el buprenorfina. Estaba aquí. Al igual que aquí también hay una ropa de alguien con un celular y unas medias encima, con plata y todo. Ahí hay dinero en efectivo y tales. De gente que por alguna razón salió corriendo de repente. Aquí están en esta esquina muchos y de repente se desaparecieron. Tanto así que dejaron su celular con dinero y todo. Esos chicos de allá que están con el perro en este momento mientras hablamos están inyectando algo. Esto es una locura y ni siquiera ha dado 3 pasos. La librería todavía sigue estando allá arriba. ¡Saludos, hermano! Saludos, Ángeles de Filadelfia. Hermano, ¿usted es de Filadelfia? Yo soy de aquí. ¿Sí? Soy dominicano. Pero vive aquí en Filadelfia. Vivo aquí en Filadelfia. ¿Y cómo es el cuento del fentanilo? Estoy haciendo un video de eso. ¿Está bien heavy el asunto o qué? Su lado de esa gente son aparte. El mío, yo no jodo con eso. Yo trabajo DoorDash y también trabajo en mi compañía normal. Ah, bueno, mi hermano. Gracias, papá Dios. Mi nombre es Ángel Florian, dominicano. Bueno, Vivo, hermano, resido en Filadelfia. muy lindo su país. Ok. Hasta luego. Sí. Lo más curioso es que también hay familias con niños, por ejemplo, la señora acá con su coche, que acaba de pasar por enfrente de muchas personas que están pues en el piso, inyectándose, usando droga. Es un ambiente bastante complicado. Pero entonces, ¿qué es en sí el fentanilo? ¿Y por qué es tan popular y tan nocivo y tan poderoso? El fentanilo es un opioide sintético bastante fuerte y poderoso. De hecho, es una droga legal, o esa fue la función al principio cuando se lo inventaron. El fentanilo fue desarrollado en los 60s para curar el dolor, relaja el cuerpo a un nivel extremo. Y pues es que es muy fácil de hacer, es muy barato de fabricar y las calles de Estados Unidos hoy en día, en las grandes ciudades, están plagadas con eso. Sorry, what is your name? My name is Scott Piazza. So you told me you were a 4th generation Italian here in the No, States. I'm a 1st generation Italian. What are you doing in this street? Because this street has a fame. It's very famous for drug use. Well, I'm back here. I actually I'm 96 days without doing heroin or fentanyl now. But you're still using some other stuff. See, yeah. But I'm gonna iron that out too. That's gonna go too. I've been out on these streets here in Kensington longer than anybody around here. You remember the first time you used heroin or fentanyl? Yeah, in New York. In 1983. And since then, how did your life change? For the worst. It takes away everything. In the beginning, it's okay. Like in the beginning, it's fun. It's está bien, tranquilo. So what did it take from you? It took away my dignity, my self-respect. Most people don't live 40 years and able to do that drug for that amount of time. There's a right way to do the wrong thing. And believe me, these kids nowadays, they don't get it. I'm here, even though I'm using something, I still try to help people. I have a story to tell that it can be done, that it's possible. So when you were using heroin, the fentanyl was not a thing. Fentanyl No, is when I kinda first new. started, yeah, it's new. When I started, it was totally different. What was the difference between those two? This one hits you a lot quicker. Now it's mixed with this tranquilizer. Even when I stopped, 60 days later, stuff was coming out of my skin. Like I had all these burns and sores. Oh, these burns come from inside. Yeah, it's from that Xylazine. Xylazine. It's meant for horses, to be intermuscular for horses, a tranquilizer. It was a mistake to try it in the first place. Of course, but a lot of people don't get this. They don't live long enough to learn this. It affects people. Like my constitution is very strong because I've been doing it for so long and I became acclimated to opiates. My brother, he did 1 bag and he died. He sniffed it. I shot 7 of the same stuff and I was fine. So the fentanyl is also injected or is by pills? Injected. You inject it, you can smoke it, store it. Which one is more expensive, heroin or fentanyl? It's the same price, but it's cheaper to buy fentanyl. They sell maybe a 1/16 of a gram for $5. They make
mucho dinero. How do you see yourself when you're 60, for example? Well, I'm going to be here because I stopped. I have enough sense that I stopped. Everybody's got a destination, a purpose. And I know for sure that mine is probably to help people, to try to help people to stop using. It offers nothing good. There's nothing good that Thank you for saying that. What is your name? Teresa, And where are you from? Kensington. Oh, you're from here? Yeah, So you were born in this neighborhood? yeah. Can I ask you, how old are you? 32. What is the drug you use? Fentanyl and crack. When was the first time you used it? 28. I started using brown dope, but I didn't start smoking hard until I was like 30. Is it very hard to get out? Yeah, I never stopped getting high. When I did go to detox, I was detoxing off of heroin and I only snorted it. They said they never seen someone detox that bad. They made me stay for 10 days and I was only snorting brown dope then. So I was like, if I'm doing fentanyl and shooting it, then imagine how the detox would be. Have you tried quitting before, like other than that time? No. Have you intentions of doing so? Yeah, I want to. I don't want to live like this. It's like every day's Groundhog Day. You do the same shit every day. So what's your routine, for example? You wake up in the morning and what do? Do my dope and I smoke some crack and then I try to go get some more money to get more. What do you do to get the money? The guy that I was living with up until the first would take care of me until his money ran out. He got a pension. So like only the last couple of days of the month I had to get my own money. I would go on dates, but I wouldn't have sex with people. I would just basically smoke with them. How do you see yourself in the next 5 years, example? Hopefully clean. I don't know. I feel like if my mom can do it, then why can't I? Like, Your mother was an addict too? yeah, And where is she now? she's clean. She's in a recovery house. All of this is for shooting in the fingers? Yeah. So you cannot do like this anymore? Like this All finger these here? scars are from shooting up. Well, thank you so much for your time. And I really hope you can get clean anytime soon. Thank you. Aquí comenzamos debajo de la vía del tren. Toda esta calle es bien intensa porque pues toda esta calle al lado y lado vamos a tener un poco de acción. La gente que está en los costados, básicamente todas las personas que están aquí, es alrededor de la droga como tal. Amigo, ¿usted cómo se llama? Rico, ¿Y qué hace aquí en esta calle, hermano? buscando para cuarto para rentar, para mover. ¿De dónde eres tú? Yo de North Philly, pero mi papá es peruano, mi mamá puertorriqueña. Puertorriqueño, peruano. Sí. ¿Y hace cuántos años estás en esto? Como 8 años. 8 años. Y desde que lo probaste la primera vez, todos los días. Todos los días. Es difícil salir de eso, ¿eh? Sí, muy difícil. Tú te levantas en la mañana y sientes necesidad de hacerlo. ¿O qué es lo que se Cada siente? mañana, me siento enfermo si no hago mi droga. O sea, si no lo haces, te sientes enfermo. Sí. ¿Tienes intenciones de limpiarte algún día? Sí. ¿Y qué hay que hacer para eso? ¿Qué? Que un día para 7 días para limpiarme, entonces otros 20 días para curarme mi mente, ¿me entiendes? ¿Cuántos años tienes? 24. 34. Bueno, hermano, pues buen día, gracias. Gracias. Aquí en la calle encontramos un lugarcito donde se encuentran como cositas de segunda. Hay como así pequeños comercios muy parecidos a las calles del Bronx que hemos visto en varios países. Y se siente un ambiente bastante denso, la verdad. Hoy en día el fentanilo se produce de forma ilegal, ¿no? En laboratorios clandestinos en China y en México. Siendo China el principal productor de esto, exportándolo hacia Estados Unidos. Esto es una realidad que en todo lado, en cada esquina, se ve gente poniéndose las chaquetas encima para inyectarse y hacer lo que tengan que hacer ahí, ¿no? Muchos aquí consideran que eso es un ataque, que es una guerra realmente de los chinos contra los Estados Unidos, enviando esa droga tan barata y tan poderosa para pues dañar la cabeza de la juventud americana. Muchos dicen que es una red bien organizada, que se encarga de traer esos productos hasta aquí para distribuirlos. Pero esos son rumores que pues es lo que yo he escuchado por ahí. No se sabe a ciencia cierta qué tan verídico sea, ¿no? Pero son teorías que pues no sería nada loco pensar que podría ser una realidad. Hoy en día estas calles están mucho más limpias. El gobierno aquí en Filadelfia, la alcaldía, han hecho un trabajo importante para ayudar ante esta crisis, ¿no? Ayudar a la gente que está sufriendo este problema, porque hay muchos que se quieren salvar, muchos otros que no les interesa. Hay mafias que se encargan de venderlo, el fentanilo, en empaques físicos como si fueran otro tipo de medicamentos, medicamentos de relajación muscular, medicamentos para el dolor, y lo que la gente realmente está consumiendo es el fentanilo sin darse cuenta. Una de las formas pues muy agresivas y salvajes de volver a la gente adicta a una droga sin querer queriendo, ¿no? Hay un gran porcentaje de personas que se vuelven adictas a esto y ni siquiera saben que lo están consumiendo. Esa calle allá está repleta, está llena. Vamos a intentar pasar a ver si logramos pues entender un poco cómo es el asunto, ¿no? No, todas las personas que están ahí están voladísimos. Como el chico de esta entrevista, no le entendíamos casi lo que hablaba porque él estaba ido, súper ido. Justo después de unos minutos de estar recorriendo el barrio,
barrio, pasamos por una esquina donde había muchas personas utilizando la droga, pero lo que no sabíamos es que este también era un punto de distribución. Una señora a cargo de dicha distribución del fentanilo en la esquina me vio pasando con la cámara y desde ese momento no me dejó en paz. Me persiguió por todas partes, cuadras y cuadras a la redonda. Inclusive nos acercamos a unos oficiales de seguridad, los cuales me miraron y con su expresión me dieron a entender de que yo estaba solo en esto. Y la señora seguía a mi lado simplemente gritando cosas que muchas veces no era capaz de entender. Esta persona que está ahí detrás de mí, en el piso, completamente ida. Estos chicos que pasan por mi lado, sin camiseta. Y se sabe muy bien cuando una persona es adicta si les ve las manos con los dedos torcidos, los nudillos rojos, hinchados. Es porque ya no tienen donde más... Oh, sorry. I didn't record. Do you give me permission? Did you pay me? How much you want to pay? How much you giving me? La señora tenía una misión muy clara conmigo. No dejarme entrar al barrio, no dejarme documentar nada, no dejarme grabar los alrededores y en su mayoría sí que lo logró. Se me pegó una señora que no me suelta y no me suelta y no me suelta. Estoy seguro que ahí viene por detrás en un momento. ¿Te parece si hacemos las paces? ¿Qué es eso? O sea, una tregua. No para de faltarte respeto. No, Eso tranquila, eso yo entiendo. Eso no es mi problema es yo. ¿Tú me puedes contar tu historia? No, yo no voy a contar historia, nada. ¿Sabes por qué? Porque yo vendo ahí. Ah, ok. Eso es un problema. Vamos a hacer las cosas Yo me suaves. llamo Lala. Lara. Lala. Yo me llamo Juan. Pero cebolla para meterse se enferma 5 pesos por tiempo. ¿Qué quieres? ¿Vayamos donde la policía? Podemos ir. Vale, vamos. Vamos a ir a la policía. Aquí está, mírala. Ustedes se creen que ustedes saben la jugada. Sí, ustedes Pues venimos a saben. que nos expliques la jugada, ¿Usted? porque queremos crear conciencia, ¿Y qué ustedes ganan de eso? crear Dime la conciencia, que la gente entienda el problema para que no juzguen, porque hay gente que pasa por aquí y juzga sin saber, sin conocer. El chico que está ahí, míralo, yo lo entrevisté, él es peruano con puertorriqueño. Este chico aquí es amigo mío, yo lo entrevisté. Entonces yo lo que quiero es que la gente cuando pase por aquí no los señale y no los juzgue, sino que entienda que es un ser humano. Eso es lo que yo hago. Después de intentar entrar en razón con esta persona, lo cual fue una tarea muy difícil ya que ella también estaba bajo los efectos de la droga, decidió dejarme en paz y volver a sus labores cotidianos en aquella esquina. Al yo estar en una ciudad en la que no me siento local, de visitante, al tener esta experiencia sí me sentí un poco en riesgo, porque esta señora comenzaba a gritar y a llamar a todas las personas que estuvieran por ahí en la calle para que vinieran a acompañarla en su misión de sacarme corriendo del lugar. Yo supongo que han venido ya algunas personas con cámaras a estos lugares de Filadelfia, por lo cual, así como en muchos Bronx de muchos lugares del planeta, existen esquemas de seguridad invisibles para nuestros ojos con tal de identificar personajes como yo que entramos con una cámara a documentar lo que sucede en estos lugares. Pero logramos entrevistar a algunas personas, logramos entender un poco la problemática del fentanilo en una calle que hoy se ve un poco más limpia de lo que se veía hace un par de años, según algunos reportajes que encontramos por ahí, pero que sin lugar a dudas sigue siendo una problemática que ataca a miles de jóvenes en Estados Unidos. Aquí detrás de mí, el chico que entrevistamos hace un tiempo, pues está aquí completamente tirado en el piso, completamente inconsciente. La señora que me gané me está persiguiendo por todos lados, me está diciendo es que ven, te voy a presentar a alguien, y lo que pasa es que la señora se exaltó porque ya vende droga en esa esquina y no quiere salir en el video por obvias razones, ¿no? Es un tema muy complicado, eso se puso muy caliente. Es un video que va a durar muy poco porque literal ya me siento en peligro. O sea, ya siento que la señora estaba gritando, estaba paseando por todos lados, llamando gente y se puede armar un despelote muy fácil, muy rápido. Y hasta qué punto estoy dispuesto a arriesgar mi seguridad, yo creo que ya es justo. Es un tema muy complicado el del fentanilo, porque lo que hace en el cerebro es mucho más efectivo que la morfina como analgésico y genera un momento de euforia instantáneo. El efecto del fentanilo en la sangre, en el cuerpo, es mucho más rápido que la heroína misma. Pero el fentanilo se puede usar legalmente con prescripción médica para curar el dolor de enfermedades tales como el cáncer o cirugías de alto nivel de dolor físico. A largo plazo, si usted lo usa y lo usa constantemente, esta droga puede causar mareo, respiración lenta y confusión, como lo vemos en las imágenes claramente en este video. Y esos son daños a la salud, ¿no? A la salud física, pero también para la salud mental, emocional y daños a la vida personal, ¿no? Como la depresión, las relaciones familiares, laborales, que hacen que la gente termine viviendo en la calle.
y haciendo lo que sea necesario para conseguir la dosis del día a día. Cuando usted está en la adicción al crack, a la heroína, al fentanilo y a todas estas cosas, usted se levanta y lo primero que piensa es en volverlo a hacer. Y hay gente que lo prueba por primera vez, como lo vimos en las entrevistas, hace 30 años y que no dejan de hacerlo todos los días. Su vida se fue para la caneca. La solución, como siempre, ante las adicciones tiene que ser voluntario. Hay organizaciones que están dispuestas a darle la mano a los adictos, pero si ellos no quieren dejar la droga, no hay nada que se pueda hacer. Este ha sido tal vez el video más rápido grabado porque le di la vuelta al parque y ya. Vi el peligro, me sentí en peligro en algún momento cuando empecé a meterme en los callejones. Y es que es normal, ya que la misma droga, a pesar de que hay policías en todas partes, se vende y se distribuye aquí mismo. Por eso, personas de todas las ciudades de Estados Unidos vienen hasta acá, como una especie de turismo de drogadicción, digámoslo de alguna forma. Porque acá se consigue fácil, está la comunidad, están los precios y está el control. Allá hay carro de policía, allá está la señora que me estaba gritando, allá están todos los adictos y aquí están los niños en el parque. Un contraste bastante heavy. Como lo he dicho siempre, estos videos son con fines educativos, para que conozcamos que las personas que tienen este tipo de problemas son seres humanos, como usted o como yo. Que la vida no les jugó las mismas que a usted ni a mí. Personas que nacieron en dificultades, en situaciones diferentes y que simplemente les queda muy duro vivir la vida, que no saben enfrentarla, que no saben tomar una decisión si A o B, y la droga les quita ese problema de encima por ahora. Y al mediano, corto y largo plazo, pues es un problema que termina como lo vimos aquí. Si usted es un menor de edad que está viendo esto, adolescente, en la universidad o lo que sea, mucho cuidado con esos temas. Es más, si usted encuentra en algún momento de su vida una persona que le ofrezca algo, dígale no gracias y corte a esa persona de su vida para siempre. Así de simple y así nomás. La crisis del fentanilo en Filadelfia, Estados Unidos, con la policía detrás de mí. Nos vemos en el próximo video. Espero que esta señora ya no me esté esperando en ningún lado. Deseenme suerte. Chao, Lin.